Bueno, voy a compartir pantalla, me tienes que seguir porque no soy muy hábil en esto, entonces creo que es acá, ¿cierto? De ¿Se acuerdo, ve? profe. Compartir, Sí, ¿se está allí viendo? está, A está eso cargando. ya Ya, está, listo, perfecto. Bueno, buenas ahí se tardes, ve, buenas aún no se ve en noches, pantalla completa. Se ve, o sea, se ve la presentación, pero aún no se está viendo en pantalla completa. Si lo ¿no? quieres. Entonces, ¿cómo hago? Y si quieres, deja de compartir, profe, y deja, o sea, bájala de pantalla completa, y haz el proceso de nuevo. Deja de compartir, primero ponla en pantalla completa y ahí sí dale en compartir. ¿Y cómo dejo de compartir? Perdón. Aquí en Reanudar, el, aquí, sí. aquí mismo en Ah, el, dejo, sí, dejar de, listo. listo. Entonces, Entonces, si la tienes pongo pantalla completa, bueno, y seleccionas ya cuando esté en pantalla completa la completa. presentación. Bueno, ¿dónde está? Per- Sí. Perdón, Debes perdón. ponerla primero en pantalla completa, puedes darle F5 ahí en Ya el, está en pantalla completa. listo. Entonces ya te vas a compartir A nuevamente Zoom, compartir, y seleccionas la que ves ya en pantalla completa. donde este, perdón. ¿Ya? Ahí está. Estamos perfectos, profesora. Adelante. Bueno, buenas noches. Un saludo a todos, un saludo para ti, Danilo, y por tu intermedio a todos los organizadores de este congreso. Eh, ¿Por qué no me da allá? Yo voy a hacer una reflexión sobre 2 años de pandemia, las emergencias, las problemáticas y las posibilidades educativas, en la que quiero combinar dos perspectivas, una perspectiva de la complejidad y una perspectiva de la interculturalidad para la educación científica. Entonces, primero, pues presentaré un contexto que relaciona la línea de investigación en donde trabajo, unas ideas sobre la complejidad que me sirven para hablar de las emergencias, luego hablar de las problemáticas. Quiero presentar el caso de la cárcel de Villavicencio, que siempre me ha parecido un caso muy interesante, y para luego hablar de las posibilidades educativas desde una perspectiva intercultural. Bueno, en el primer caso, quiero decir que uno de los propósitos de esta línea de investigación, que lleva un desarrollo de 20 años con diferentes investigaciones, tesis de maestría, doctorado, iniciación científica en los términos brasileros, quiere redefinir la educación científica como una actividad intercultural que pone en contacto diferentes culturas. En este sentido, investiga cómo el contexto, la diversidad y la diferencia cultural afectan la comprensión de los fenómenos de la naturaleza, de la sociedad y de la educación, e investiga alternativas educativas en el aula. El primer punto aquí que quisimos demostrar, que quisimos hacer fue demostrar que efectivamente el contexto, la diversidad y diferencia cultural sí afectan la educación científica. Para eso, pues hay innumerables datos, publicaciones de los cuales no me voy a referir. El otro punto es cómo hablar de la diversidad, de la educación científica de una perspectiva intercultural, desde conceptos, perspectivas, métodos y metodologías. Allí pues hemos desarrollado una caracterización de la cultura, de lo intercultural, de la educación científica, del diálogo de saberes y muchas otras categorías, pues que no es el momento de presentar. Luego, investigar cómo funciona la relación entre diversidad cultural y enseñanza de las ciencias. Y finalmente, implementar alternativas para cambiar los procesos educativos en las escuelas, en las aulas. Bien, desde el punto de vista de lo complejo, Maldonado nos dice que las sociedades actuales exigen de la educación un discurso mejor y más sólido, el cual contribuya a explicar los fenómenos y procesos del mundo contemporáneo que se caracterizan por sus inestabilidades, fluctuaciones, incertidumbres
crisis y emergencias. Creo que esta es la mejor forma de explicar estos 2 años, ¿sí?, que han transcurrido. Se trata entonces de nuevos escenarios de interacción humana marcados por inestabilidades, fluctuaciones, sinergias, emergencias, autorregulación, no linealidad, equilibrios dinámicos, rupturas de simetrías, en fin, aquellos que se encuentran en el filo del caos, en donde existe una posible vía para comprender las relaciones entre aspectos contradictorios y en donde juega un papel importante el problema de la articulación entre distintos niveles de la realidad. La conectividad de los conceptos se puede lograr mediante la retroalimentación, la recursividad y la perturbación. Por ejemplo, cómo la comunicación remota se puede conectar con la forma de adquirir suministros y así cómo se perturban las actuales habilidades y competencias ciudadanas a través de la capacidad de comprender las adaptaciones y la creación de la resiliencia. Es lo que creo que vivimos estos 2 años, las familias, las sociedades, los grupos, fue procesos de resiliencia. Ahora bien, en el tema de las emergencias podemos ver, vincular varias palabras como la pluralidad de escuelas que debaten la idea de un concepto unívoco del término. Para unos depende de la capacidad de pautas imprevisibles, para otros las conclusiones son diferentes. Se trata de transiciones repentinas, puntos de inflexión, no linealidades que pueden cambiar el comportamiento con alta estabilidad y pasar a otro régimen de inestabilidades. Así es necesario alejarse de modelos lineales poco críticos. Corresponde a los comportamientos inesperados del sistema. Se trata de estados que emergen a nivel del sistema en un conjunto. Se trata de entrelazar, tejer, revisar relaciones, interacciones, permite la comprensión y deconstrucción de la realidad, además de pensar de forma abierta. La incertidumbre e imprevisibilidad genera la posibilidad de elementos que no se controlan educativamente. Incluso pueden generar contraargumentos. En la enseñanza sabemos que los resultados del aprendizaje pueden ser impredecibles. Así, las palabras pluralidad, transiciones, repentinas, comportamientos inesperados, enlazar, tejer, incertidumbre, resiliencia, son palabras importantes para hablar de las emergencias. Entonces, podemos hablar de una primera emergencia, de una emergencia, no una primera, que es porque pueden haber otras que se correlacionen previamente, como por ejemplo los sistemas de salud, que es la enfermedad, pero ella, digamos, tiene una relación con el problema de las pantallas, el acceso educativo, por un lado, en esta diapositiva, pero en este lado vemos una niña que accede por celular a las clases, pero los casos que podemos encontrar que nuestros profesores relataban constantemente es que un celular servía para 5 niños para compartir las clases que les daban sus profesores. Entonces aquí viene el problema de las desigualdades y de los problemas de las regiones en Colombia y nos queda pensar, digamos, todo, qué va a pasar con los niños que no solamente se han alterado en su socialización, se han alterado en sus procesos educativos, sino también en sus procesos psicológicos afectados seriamente por la falta de contacto con otros niños y otras personas. A ver. También vemos los problemas en estas emergencias, los problemas económicos siempre estuvieron, digamos, al frente muchas veces, fueron lo fundamental para los gobernantes, pero por otro lado los fenómenos televisivos y comunicativos que, digamos, publicaban las noticias y al otro día las redes estaban publicando otras noticias y entonces emergieron cantidades desde noticias falsas hasta noticias de teorías de la conspiración, etcétera.
Pero este último caso que me gusta, quiero señalar es el problema que nos arrojó esta pandemia y es el sistema de salud tan precario que tenemos en Colombia. Y creo que esto se cumple para todos los países de América Latina, que generó angustia, que generó formas distintas de los ciudadanos y de las familias para abordar la enfermedad, no contaminarse, prevenir la contaminación y acceder a diferentes tradiciones, a diferentes prácticas para, digamos, salirse del contagio y prevenir hasta la muerte. Entonces, esto generaba angustias, además porque los sistemas de salud no tenían, no tenían mucha claridad y orientaciones para los tratamientos en casa, de cómo prevenir o cómo mantenerse o cómo no enfermarse más. Entonces, esto fue realmente crítico. Por eso, digamos, aquí hay un tema importante que yo he querido mostrar, que he seguido desde hace tiempos, pero hoy lo quiero presentar, que surge como una problemática que me permite finalmente enlazar con lo que quiero concluir esta conversación, y es cómo podemos enfocar la educación científica a partir de un enfoque intercultural. Entonces, una problemática que emerge es el caso de la cárcel de Villavicencio, como lo he llamado yo. En abril del 2020, la cárcel de Villavicencio se constituyó en un foco de propagación del coronavirus en el suroriente del país. De los 1.700 presos y custodios, se contaminaron hacia 900 personas, y eso fue realmente un problema muy serio. Basilio Pérez, guardián del Instituto Penitenciario del IMPEC, gracias a la recomendación de su abuela, le llegó el run run de una planta que fortalece el sistema inmune, la moringa. Así, Henry Carreño, quien cultiva la moringa en Acacias, perdón, donó un cargamento de la misma. ¿Qué pasó con la moringa entonces? En la semana entrevistó el 9 de agosto al presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios, Pedro Vargas, comandante de guardias de la cárcel de la 40 de Pereira. Frente a las preguntas inquisidoras de los reporteros, el líder de los custodios, con inteligencia llana, esto lo dice el periodista de la nota, se parapetó y dijo: a mí me gusta ir con la ciencia, la justicia y lo chinchombiano. O sea, es lo que nos estaba diciendo, que estaba combinando todas las formas posibles para prevenir y para avanzar, ¿cierto?, en disminución de contagios y prevención de contagios. La silla vacía le puso su detector de mentiras al video de Villavicencio y concluyó que es auténtico, que la moringa alivia síntomas, pero no cura, dado que la Organización Panamericana de la Salud exige en estos casos rigurosos ensayos clínicos. Quien escribe la nota es Arturo Guerrero, del Espectador, el 4 de septiembre de 2020. Bueno, yo me di a la tarea de investigar un poco más este tema de la moringa y encontré algunos estudios en Cuba sobre la moringa. Entonces, aquí podemos asociar los sistemas de salud precarios, la pobreza, el poco conocimiento del tratamiento a seguir en la enfermedad. Yo tuve COVID y realmente el sistema de salud no me dio muchas orientaciones para poder
superar con éxito la enfermedad. Entonces, ahí entiendo esto, se acude a diferentes métodos y tradiciones, desde la acupuntura hasta cómo las abuelitas curaban las gripas, bueno, etc. Otro elemento importante y cultural colombiano es la práctica y el uso de las plantas, hace parte de la historia y la cultura en Colombia. Encontramos que la primera expedición botánica se hizo en 1794, que fue la máxima empresa científica del periodo colonial, y el uso de la moringa, los estudios sobre el uso de la moringa. La moringa es una de las plantas que más utilidad tiene en el mundo, que crece rápidamente y alcanza una altura de unos 10 a 12 metros, de la cual se aprovecha prácticamente todo. Es originaria del sur del Himalaya, se llama el árbol de la vida, el árbol generoso, el árbol milagroso, el árbol de la esperanza. Incluso muchos de los relatos de la nota dicen que no solamente les curó, les alivió la enfermedad, sino que les alivió el alma. Se les quitó el miedo, decían los presos y los custodios. Es estimulante para la fatiga crónica, antihipertensivo, antidiabético, o sea que controla esas preexistencias que se constituyeron en un problema para, digamos, los contagios. También combate la fiebre, el dolor de garganta, la bronquitis, las infecciones otitis de los oídos, el catarro y reduce la inflamación glandular, que por ejemplo se instala en las partes bajas respiratorias de las vías respiratorias y que afecta, digamos, el COVID los afecta. Estas notas las podemos encontrar en Elena Nogales y Bonal Ruiz, ¿cierto? EALC. Bien, entonces ya volviendo a nuestro tema de la diversidad cultural, con enfoque intercultural, encontramos varios elementos como la heterogeneidad. Las sociedades se fundan en la actualidad en las diferencias, los contrastes y las comparaciones. En ellas debe desarrollarse un sentido dialógico a partir de los patrimonios. Cada cultura habla desde sus patrimonios. El patrimonio se constituye la moneda de intercambio entre las culturas, que es necesario prevenir el etnocentrismo, debatirlo, porque promueve relaciones asimétricas entre los diferentes y oscurece las brechas y su negligencia. Las interacciones entre diferentes causan tensiones, encuentros y desacuerdos. El patrimonio se identifica entre lo propio y lo ajeno y es lo que cada uno pone en un contexto de actuación y de identidad. El sentido crítico entiende la interculturalidad basada en la crítica a las relaciones coloniales y de poder y en su deconstrucción, pero el sentido propositivo, pese al sentido crítico y complejo de las perspectivas, se debe buscar alternativas y crear posibilidades. Finalmente, para ir cerrando la intervención, entonces desde el pluralismo pragmático se plantea el reconocimiento de una pluralidad de razones y conocimientos con base en su contexto de aplicabilidad. Entonces podemos discutir razones desde diferentes conocimientos de acuerdo a cómo se aplican y cómo funcionan en un contexto específico. Los puentes entre conocimientos nos permiten establecer relaciones entre los contextos y la educación científica para reconocer tradiciones, conocimientos locales tradicionales y académicos escolares. El diálogo intercultural plantea la necesidad de entablar un diálogo a la luz de las ideas y comprensiones con base en las visiones de mundo de los participantes en el proceso, en el salón de clases.
El diálogo entre epistemologías, entonces cuando se proponen diálogos entre conocimientos, es necesario establecer de qué se está hablando. Si estamos hablando de formas de conocer, de epistemes, ¿sí? O si estamos hablando de ontologías, de valores, si estamos hablando sobre qué entendemos del mundo, qué entendemos sobre la naturaleza, si estamos hablando, si estamos constituyendo zonas de negociación en donde se dan procesos de diálogos epistemológicos y ontológicos, y la clase se constituye entonces en ese proceso, en ese espacio de negociación. También el diálogo entre ecologías de saberes basado en el pluralismo epistemológico propone la ecología de saberes que reconoce formas alternativas de producción de conocimiento, entendiendo que este conocimiento es producido por comunidades heterogéneas diferentes a las ciencias. Así busca que en la clase emerjan, digamos, estos tipos de conocimientos. El diálogo como redes de conocimientos entiende que el conocimiento es plural y heterogéneo y que las diferentes comunidades poseen formas propias de construir el conocimiento. Se plantea la perspectiva de redes de conocimiento como un ejercicio de diálogo entre estos sistemas para resolver problemas específicos. Aquí estamos hablando del conocimiento no como una representación, sino como una acción. Las relaciones entre saberes y compromisos éticos. Es importante que cuando se dialoga, establecer cuáles son los compromisos éticos y los valores que afloran en los diálogos, debatirlos y entender y reconocerlos. Finalmente, diremos entonces que en un proceso investigativo hacemos una inversión en las comunidades, reconocemos y reconstruimos estos conocimientos tradicionales con una observación etnográfica, como un trabajo con comunidades de práctica interculturales o a partir de los procesos de aula, y posteriormente podemos hacer diálogos y superposiciones parciales entre ontologías, epistemologías, aspectos éticos y procesos en el aula. Eso como un proceso metodológico que ya hemos podido, digamos, sintetizar y establecer. Entonces, el aula de clase se entiende como una zona de contacto entre fronteras. Al dar espacio a los conocimientos tradicionales aumenta la heterogeneidad, la diversidad y la diferencia cultural. Los invisibilizados se hacen visibles. Permite y propicia diferentes tipos de diálogos, el ontológico, el epistemológico y el ético. Realiza procesos de coproducción de conocimientos mediante diálogos que superen el racionalismo y el relativismo, que permita el reconocimiento de la pluralidad de razones y conocimientos con base en sus contextos de aplicabilidad, y podemos acudir ahora a diferentes estrategias construidas en otras experiencias como puentes entre conocimientos, cuentos culturales, comunidades de prácticas interculturales, diseños didácticos y artefactos culturales e interculturales como los textos, bueno, y todo tipo de mediaciones. Muchas gracias, espero haber cumplido con el tiempo. Profesora, a usted muchas gracias por la exposición, por la intervención, claro que sí. Vamos entonces a dar paso al espacio del profesor Celso Sánchez, a la intervención del profesor Celso, para posteriormente habilitar el espacio de preguntas y de discusión. Profesor Ya dejé de Celso, entonces. compartir, perdona. Sí, sí, sí. Sí, Tranquila, bueno. profesora, sí, ya dejaste compartir. Tranquila. Profesor Celso, adelante. Muy buenas noches, qué alegría y qué honor estar en este espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Qué honor poder escuchar a la profesora Adela. Qué hermosa presentación. Creo que lo que voy a hablar dialoga bastante con la manera como
los efectos de la pandemia en estos 2 años son muy semejantes en nuestros países y estamos delante de un gran problema que seguramente la educación se presenta como una herramienta, un arma, una estrategia fundamental para superar algo que ha cambiado sensiblemente nuestro ser en el mundo, nuestro ser ahí, como diría Heidegger, ¿no? Nuestro design. Tenemos el desafío gigante, y les hablo desde este desafío, en caso de Brasil, estamos acá en un país donde se fueran 620,000 personas victimadas por el COVID. Y que el presidente de la República, el señor Jair Messias Bolsonaro, está bajo acusaciones encaminadas a tribunales internacionales de genocidio y de práctica de genocidio y de práctica de salud equivocada, con charlatanismo, práctica de charlatanismo. Así fue el resultado de la Comisión Parlamentaria de Inquérito en Brasil acerca de lo que fue el tratamiento del COVID en estos 2 años. Entonces les hablo de un territorio donde se practica lo que el filósofo camaronés Achille Mbembe llamó de necropolítica. Y quiero hablar entonces de este panorama y contarles un poco de lo que hicimos durante estos 2 años desde nuestro grupo de investigación y cómo apuntar para salidas estratégicas delante del desafío gigante de cambiar este impacto, que no es solo de estas 620,000 vidas perdidas, pero también de semillas malignas, de ideas equivocadas, ideas ideas de negacionismo que hoy están ahí volando entre todos nuestros países, con un fuerte impacto en la política de nuestra región, con incluso movimientos políticos que utilizan este negacionismo como plataforma política, como vamos a ver en el caso de Bolsonaro, pero también el tipo de la extrema derecha de Chile. Por eso hay que aprovechar la oportunidad para decir a los chilenos, vayan a votar, vayan por Boric, por el amor de Dios, así como Bolsonaro es una amenaza para el mundo entero, porque como vamos a ver un poquito más adelante, la necropolítica también actúa en la amenaza a la vida en todos los sentidos, incluyendo la Amazonía, las cuestiones medioambientales. Así también es el mismo peligro del tipo que está ya creciendo en las intenciones de voto en Argentina. Milei, me recuerdo bien su nombre, que es también representante de la extrema derecha racista argentina. Los tipos de El Salvador recién electos para representar este sector más destructivo de Latinoamérica, que es el sector agrario, de los herederos de los tierratenientes de la región, y así vamos dando pelea fuerte en nuestra región con muchos representantes de esta extrema derecha nefasta, como Duque en Colombia, y por ahí va, y todo el uribismo de Colombia. Bueno, es tiempo de decir fuera estos fachos de nuestra América, los que amenazan a Abya Yala, los que amenazan a la vida. Entonces quisiera presentarles un poco este panorama filosófico, ontológico, político, para defender lo que vamos a nombrar de tierra existencia. La tierra existencia como
una eco-ontología para salir de las trampas de los códigos de la muerte, de la necropolítica que hoy está ahí a pasos largos en nuestra región. Bueno, voy a compartir pantalla para salir de pronto con unas cuantas ideas, fuerza para iniciar un diálogo con ustedes. Y para comenzar, quiero mostrarles, presentarles un pequeño trabajo que hicimos con la profesora Michele Sato y que seguramente Profesor Celso, el micrófono se deshabilitó. Disculpe interrumpirlo. Creo que ya. No, pero no logramos escucharlo, profesor. se interrumpió el Ya micrófono. lo escucho. Ahora Sí, creo ya lo escucho. pero a la hora que fue compartir pantalla se deshabilitó. A ver si va a pasar eso de nuevo. De acuerdo. Ahorita. A ver, se deshabilitó de nuevo, profe, pero ya ahí le estamos enviando la opción de que lo habilite nuevamente el micrófono. Con estas tecnologías. Ay, Dios mío, intentando de nuevo. Estas tecnologías nos No, se desactiva. Vamos a hacer una cosa, profesor, muy rápidamente en 2 minutos. Si tiene la presentación a la mano, me la puede compartir, profesor, y nosotros la compartimos desde acá. Me la puede compartir por correo, por WhatsApp. No hay problema. No hay problema. Yo iba a presentar un libro que va por PDF. Está disponible en Internet. Para PDF, para bajar en la internet, no hay problema. Se llama Los Condenados de la Pandemia. Le voy a presentar el título para que puedan buscar en la internet, ahí ya sin sonido, pero miren cómo pueden buscar en la internet, y es para bajar libre, gratis. Después les cuento un poquito de lo que es este trabajo. Os condenados da pandemia, los condenados de la pandemia. En este trabajo, Michele Sato, a partir de su grupo de investigación, el GPA, que es el Grupo de Investigación Pesquisador en Educación Ambiental, Comunicación y Arte de la Universidad Federal de Mato Grosso, ha juntado casi 25 investigadores de muchas partes de Brasil, todos vinculados a la UFMT y al GPA, a su grupo de investigación, para tratar de algo que quiero discutir con ustedes, que fue lo que nombramos como injusticia pandémica. Este es el concepto clave para una discusión acá entre nosotros en el día de hoy. La injusticia pandémica se ve muy clara cuando comprendemos las desigualdades distributivas de los efectos de la pandemia entre las distintas poblaciones. Profesora Adela nos mostraba cómo la población alrededor involucrada en las discusiones sobre el encarcelamiento, ¿no? de esta población particularmente, cómo ella reaccionó a la pandemia. Nosotros miramos, por ejemplo, cómo distintos grupos de trabajadores
fueran distintamente afectados por los efectos de la pandemia, como grupos indígenas, grupos de periferias de las ciudades de Brasil, grupos de la zona rural, grupos como eh, como de población negra, afrodescendiente, grupos palenqueros, afrodescendientes, como estos grupos fueron distintamente afectados por los efectos de la pandemia. Está muy bien dibujado cómo los efectos de la pandemia afectaran de manera desigual y sobre todo mucho más las mujeres, sobre todo las mujeres negras en las condiciones periféricas en Río de Janeiro, por ejemplo, ¿no? La población negra de periferia en las grandes ciudades de Brasil no tengo los datos seguros acá en términos del porcentaje, pero es un número bastante significativo en términos de diferencia de afectación, ¿no? Y, por supuesto, sobre la población indígena, fue devastador el efecto de la pandemia, devastador. Y por muchos sentidos, el discurso de este señor Bolsonaro, defendiendo medicinas desacreditadas por toda la comunidad internacional, por la Organización Mundial de la Salud, por órganos internacionales, por instituciones científicas serias, no por laboratorios privados, no por médicos con intereses privados en defensa de lo que se nombró acá en Brasil de tratamiento precoce, que fue utilizado incluso como argumento de una comisión parlamentaria de inquérito para poner a estos señores defensores de la necropolítica en un juicio internacional, en un tribunal internacional. Entonces, la defensa de medicinas sin eficacia comprobada es algo que hizo parte de eso que el filósofo camaronés Achille Mbembe nombró de necropolítica. Entonces, la injusticia pandémica es la percepción de la desigualdad distributiva de los efectos de la pandemia. Y a eso se suma esta necropolítica, que es la percepción de que los estados autoritarios, ¿no? Cada vez más autoritarios, que flirtan con el autoritarismo, que se aproximan de discursos autoritarios, discursos dictatoriales, discursos de terratenientes, crearon una situación de donde el Estado decide cada vez más que no solo quién puede vivir, pero aún más, quién debe morir. Y nosotros vimos con mucha claridad cómo este Estado fascista que Brasil está inmerso por este señor cobarde, mentiroso, puso Brasil con un número gigantesco gravísimo de 620,000 personas muertas, 620,000 personas que no pudieran despedirse de sus parientes, que no pudieran dar su último abrazo, que no pudieran dar su último beso a sus hijos, sus madres, sus padres, sus abuelos, en fin. A eso, en nuestro caso, nos preguntamos, ¿cuál es el papel de la educación ambiental y de la educación en ciencias delante de la necropolítica, delante de las injusticias pandémicas? Y por eso que nosotros acá en Brasil trabajando la idea de la educación ambiental inspirada en el legado de Paulo Freire,
Celso, no se escucha. Qué pena, porque iba a mostrarles mis diapositivas acá. No, todo bien, no hay problema. Envíale a Bien. Danilo que él te las coloca. Es lo que está diciendo Es, Danilo. es que hasta que la pase por Sí, sí, WhatsApp, sí. no, tranquilo, no hay problema. Yo le voy contando acá lo que es el grupo, no hay problema. Voy hablando sin las diapositivas. Después las comparto para que ustedes puedan conocer un poquito más de nuestro trabajo, porque aún también lanzamos recién un nuevo libro hablando de estas cuestiones y estamos escribiendo no solo en español para que la gente sepa lo que fue la situación de, de del genocidio acá y este discurso negacionista, ¿no? De que la vacuna tiene algún riesgo. Eso es negacionismo puro. Las vacunas son seguras, imprescindibles y fundamentales, hechas bajo mucha inversión en ciencia a lo largo de muchos años, por ejemplo, a partir de la Fiocruz. Y estamos hablando de eso mundo afuera. Recién lanzamos este libro que les iba a mostrar en la diapositiva para el público en inglés, hablando de lo que es allá lo que se está llamando de nuevo normal, a partir de la discusión de que a partir de ahora, una de las enseñanzas de esta pandemia es que no podemos dejar de mensurar las desigualdades distributivas del conocimiento también y de la educación también. Hay que hacer llegar vacunas a todas las gentes. La salud es una cuestión colectiva de la humanidad y eso tiene que ver, por ejemplo, con la vergüenza que es en este mundo de hoy, con tanta tecnología desigualmente distribuida, mirar países, por ejemplo, algunos países africanos y otros del sureste asiático, que tienen bajísimos niveles de vacunación y esto está generando una inseguridad de salud pública mundial a nivel mundial, o entonces la situación gravísima en Brasil, ¿por qué? Por el tema del negacionismo del discurso del presidente irresponsable, hizo con que miles, cientos de miles de personas no se vacunen. Esto representa el 100% casi de las muertes en el día de hoy por el COVID, de gente no vacunada, ¿no? Y el virus sigue circulando y creando variaciones nuevas, creando miles de variaciones. Entonces, hoy Brasil, por el tema de la no vacunación de parte de su población, a partir de discursos negacionistas, representa un riesgo a la salud global, a la salud colectiva del planeta Tierra, ¿no? Y eso viene asociado a discursos también de desarrollo, de invasión de la Amazonía, de incremento del desarrollo en las zonas donde están, por ejemplo, reservas indígenas de la Amazonía. Y en este momento tenemos garimperos y muchos grupos criminales invadiendo tierras indígenas que antes eran áreas que deberían ser protegidas, pero no fueran en estos años de Bolsonaro, y al contrario, por Bolsonaro dejar estas zonas totalmente a descubierto, hoy son territorios vulnerables a la acción de criminales, y ahí también circulan no solo el coronavirus, pero otras enfermedades. Recién Río de Janeiro, por ejemplo, donde estoy ahorita, vivió un surto de influenza. Muchos hospitales súper llenos, no era el coronavirus, pero era el virus influenza que acá ganó fuerza, por supuesto, porque hay gran parte de este discurso de no vacunación, del riesgo de las vacunas, del negacionismo de la ciencia. Entonces, esto es algo
muy importante porque creo que la tarea de la educación en ciencias ahora, delante de lo que es la necropolítica y la injusticia pandémica, es defender la importancia del legado de la ciencia como el sentido de la colectividad, de la comunidad, el sentido de la construcción de la responsabilidad social y ambiental, el sentido de la salud colectiva, en el sentido de que yo no me vacuno solo porque quiero protegerme o porque creo o no creo. Yo me vacuno porque es fundamental en este momento comprender que la salud es colectiva, que el planeta entero está interconectado, que para salir de la situación de esta pandemia, pero no solo de la pandemia, salir de la situación de riesgo, de riesgo de salud, pero también ambiental, porque son los mismos grupos que crean el negacionismo de las vacunas, son los mismos grupos que muchas de las veces están involucrados con la negación de los cambios climáticos, por ejemplo, que hemos visto con lluvias fortísimas en el extremo sur de Bahía en los últimos días, en Estados Unidos también, con cambios climáticos evidentes que hoy están ahí también bajo discursos negacionistas. Creo entonces que nosotros tenemos el desafío gigantesco de generar procesos de investigación que fortalezcan la clase de aula, el trabajo docente, en el sentido del combate a la necropolítica y su negacionismo, el negacionismo como siendo la expresión discursiva de la necropolítica, muy conveniente a la necropolítica, muy conveniente a la negación de la vida, a la disposición de una política de muerte, de genocidio y de también injusticia, no solo social, pero también pandémica en este caso, como una expresión de las grandes desigualdades de nuestro mundo. Hay que combater las desigualdades urgentemente. Por eso tenemos que recuperar el legado de Paulo Freire en el sentido de la que la educación tiene que ser crítica para crear el sentimiento del sujeto, mientras sujeto histórico consciente de su rol en la historia, en el presente, en su tiempo, y el tiempo nuestro nos exige compromiso ético, político, de respeto al semejante, a la naturaleza, a la Pachamama, a las mujeres, a la lucha de la comunidad LGBTQIA+, a la lucha del pueblo negro, a la lucha de los pueblos indígenas, a la lucha de las minorías, todas las minorías que son, la verdad, la gran mayoría del planeta. En eso voy, en la discusión de una educación en ciencias y de una educación ambiental engajadas, comprometidas con la ciudadanía planetaria, comprometidas con la comprensión de la interdependencia planetaria de unos a los otros, en la construcción de una humanidad consciente de su tierra existencia, de su condición planetaria de existencia, de su condición inherente de raíces fincadas en este planeta, en esta tierra. Nosotros somos seres tierra existentes, existimos en este planeta y tenemos que tener el compromiso unos con los otros, el compromiso ecológico, social, entre nosotros, nosotras, nosotres y con nuestra madre común, nuestra Pachamama. En eso voy. Gracias. A usted, profesor Celso, muchas gracias por su intervención. La profesora Adela, por supuesto. Vamos a pasar entonces al espacio de preguntas, de comentarios. Como lo había mencionado, las personas que deseen hacer su intervención pueden levantar la mano, pueden dejar también sus preguntas puntuales para los profesores allí en el chat del Zoom. Vamos a dar un par de minutos para que nos lleguen entonces las preguntas o los comentarios. Ya vamos a estar compartiendo también el registro de asistencia con nuestros asistentes del día de hoy. De acuerdo, bueno,
Yo quisiera entonces que retomáramos algo pues de lo que vinieron ustedes mencionando. La profesora Adela mencionaba un poco todo ese tema del llamado a la educación, de las desigualdades, del proceso de socialización. El profesor Celso también hablaba un poco acerca de eso. Yo quisiera que habláramos un poco acerca de lo que se viene de aquí en adelante, ¿no? Tanto ayer como hoy, en algunas de las conferencias acerca de todos los temas de la preparación que el sistema educativo viene realizando, pues para afrontar lo que se viene o para afrontar lo que ha venido sucediendo y para afrontar lo que se viene en adelante, caigamos en una conclusión y es que hemos estado un poco quietos esperando o expectantes con el anhelo de regresar a la presencialidad sin caer en cuenta de pronto del momento histórico en el que estamos y de las transformaciones a que eso conlleva, tanto desde la parte de tecnología, de educación y demás. Entonces quisiera que nos adentráramos un poquito hacia ese aspecto, de pronto preguntarles, profesora Adela y profesor Celso, ¿cómo creen ustedes que esos procesos de educación se han venido transformando y cómo ven ustedes pues no el futuro, pero sí, digamos, lo que viene en adelante de la educación como tal, como disciplina? Profesora Adela. Gracias, Danilo, por la pregunta. Pues mira, primero hay que estudiar en detalle los efectos que ha tenido la pandemia en diferentes lugares atravesados, no solamente por la diversidad cultural, sino por la diferencia regional, por la regionalización y por las desigualdades. Entonces, mientras que en una casa en donde había 4 personas, pueden haber 4 pantallas. En una casa donde había 5 niños, 5 niños, había solo un teléfono celular, ¿cierto? Para compartir sus clases. Entonces, digamos, me parece que es urgente estudiar ese tema y cómo desde diferentes tecnologías, diferentes opciones, mirar, ¿cierto?, cómo superar esos procesos de calidad educativa. Ese es un punto importante, pero el otro punto son los problemas de aislamiento social que generaron problemas de comportamiento en los niños, en las niñas, que digamos, yo creo que la psiquiatría debería y la psicología debería estar estudiando. Yo conozco casos directos, el caso de mi nieto pequeño, de 4 años, fue afectado, sí, en su comportamiento y bueno, ya con ayuda del psiquiatra y el psicólogo ha venido, digamos, superando esos problemas. Entonces, digamos, aquí en donde, digamos, tenemos la posibilidad de acudir, ¿cierto? A esos servicios, de entender los posibles problemas que los pueden estar afectando, uno soluciona, digamos, individualmente el problema, pero cuando hay casos en donde eso es general, ¿cierto? Es masivo, entonces, digamos, cómo la psiquiatría y la psicología para las diferentes etapas, cómo van a, digamos, afrontar esas situaciones. Entonces, a mí me parece que eso fue grave, está ahí latente y no hay ninguna solución profesional que se vea a la vista, ¿sí? Entonces, ese es un caso. El otro es, por ejemplo, todos los problemas físicos, el problema de los ojos, el exceso de pantallas. eh, por ejemplo, tengo otra nieta que ella ya no quiere hablar con nadie, solamente la pantalla, imagínense. Ya ni siquiera quería ir al colegio, ¿sí? Entonces, mire todos esos problemas que se vienen generando. Entonces, todos los procesos, digamos, de aprendizaje, de construcción de conocimiento que pasan por los procesos colectivos, se empezaron a afectar ya a ese nivel escolar y esos son problemas, ¿cierto? Que se deben empezar a estudiar, a investigar. Lo otro es cómo podemos dar una formación que pondere diferentes posturas y pueda tomar decisiones más informadas.
¿Me vacuno o no me vacuno? Por ejemplo, hay personas que dicen que es que la vacuna tiene que ver con la genética. Pues claro, porque el virus funciona es a nivel genético, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esos argumentos, bueno, si conociéramos más cómo funciona el virus, en qué se está alterando, en qué alteran, digamos, el funcionamiento del cuerpo las vacunas, cómo eran las vacunas antes y cómo son estas vacunas, eso todo es importante saberlo, pero también yo reconozco de mi experiencia personal, hay muchos elementos complejos de la totalidad del sujeto que permitieron, digamos, superar de manera adecuada, no morir, ¿cierto? En la pandemia y familias enteras que fueron muy juiciosas y disciplinadas con todas las normas de seguridad, digamos, cuidado de las manos, del contagio. Entonces se adquirieron hábitos que todo eso hay que, digamos, retomarlo y mirar cómo se promueve procesos sociales. Uno va, por ejemplo, a la calle y hay a veces personas que van sin tapabocas, ¿sí? Uno dice, bueno, ¿dónde quedó la prevención? Entonces, ese es otro punto. Y el otro es aprender a ponderar los diferentes discursos. Eh, ¿Qué de cierto es lo que está diciendo o cómo yo puedo equilibrar, por ejemplo, el derecho personal de no vacunarse digamos, al derecho ciudadano de disminuir digamos, la virulencia del contagio, que se hace pues con una vacuna, ¿sí? O con las vacunas. Entonces, ¿cómo yo pondero esos dos hechos, un hecho individual y un hecho, digamos, ciudadano y colectivo? O sea, ahí entonces los debates están allí, no solamente en el problema de la creencia, sino en el problema de otros elementos para debatir. Ahora, en el plano de las creencias, muchas veces las personas no entregan nada. Bueno, ya ahí es muy difícil, pero por ejemplo, los temas de los debates, de las ponderaciones y de las informaciones se vuelven importantes, por ejemplo, para la educación. O sea, cómo yo debato, ¿cierto? Cómo yo dialogo, sabiendo lo que yo decía aquí al final, si estoy dialogando sobre epistemología, si estoy dialogando sobre ontologías, si estoy dialogando sobre creencias y ética, hasta dónde eso tiene límites, hasta dónde puedo discutir las creencias de los otros, etcétera. Perdón, creo que me demoré mucho. Tranquila, profesora. Profesor Celso, adelante. Bien, yo voy en el tema del respeto al semejante, que la cuestión de lo que se queda de una de las experiencias de esta pandemia es el individualismo. Por mi libertad, por mi pensamiento, yo no me vacuno. Entonces, este pensamiento individualista es dibujado por una creencia neoliberal, por supuesto, meritocrática, de persona privilegiada, que tiene su privilegio, que tiene su condición de sobrevivencia, porque la verdad que el mundo no tiene vacuna. Ese es el mensaje. Los pobres, los que más están muertos en mi país, yo quisiera preguntar a los que defienden la cloroquina, estas medicinas que son definidas por la Organización Mundial de Salud como medicinas no eficaces. ¿Cómo se explica el caso de 620,000 personas muertas en Brasil? ¿No? Entonces, acá todos los negacionistas tienen sangre en la mano, todos tienen sangre. Acá en Brasil, este discurso está basado en una supuesta libertad de pensamiento, pero que la verdad permitió que la pandemia se distribuyera desigualmente. Y eso es solo el efecto del gran legado de la pandemia.
el legado de la pandemia es la desigualdad. Hoy nosotros tenemos la ampliación de la desigualdad en el mundo entero. Los ricos se volvieron más ricos durante la pandemia. Las grandes fortunas crecieron durante la pandemia. El agronegocio creció durante la pandemia. Los financieristas, los que viven de renta, los que no trabajan, ganaron más plata en las bolsas de valores del mundo durante la pandemia. La pandemia dejó los ricos más ricos y fueran a jugar con sus juguetes para ir a la luna y a conquistar otros planetas. Así están los súper ricos haciendo. Acentuamos la desigualdad para salir de hecho de la pandemia, no solo de la pandemia del coronavirus, pero también la pandemia del coloniavirus, que esta mentalidad colonizada, esta mentalidad de subalterno, de esa mentalidad de serviente a los intereses del gran capital. Salir de eso es necesaria una educación que tenga el coraje de combatir la desigualdad, la educación que tenga el coraje de enfrentar el problema de la desigualdad social, de la desigualdad distributiva de los bienes sociales, de la salud, del agua, de la tierra, del aire, no solo de la comida, ¿no? Acá en Brasil, quisiera que ustedes supieran también, la desigualdad fue tremenda, tamaña, que hoy tenemos casi 20 millones, es media Colombia de gente pasando hambre, que no tienen que comer hoy, en el día de hoy, gente que volvió al hambre. Brasil había salido del mapa del hambre hacia los tiempos de Lula, volvió en 2 años, acentuado por la pandemia, muy convenientemente a la necropolítica. Entonces, no se trata de tener la libertad de pensar porque yo me vacuno o no me vacuno. No se trata de eso. Se trata de responsabilidad ético-planetaria con el semejante, de la ecología social, de la percepción de que nosotros no estamos aislados. El otro legado de la pandemia acerca del aislamiento social que hicimos, que dejó, por supuesto, daños innegables a la dimensión psicológica, psicosocial, como nos hablaba la profesora Adela. Estoy muy de acuerdo con eso. Hay que tratar a este nivel seguramente, ¿no? El daño psicosocial de la sociabilidad de los niños está algo realmente muy preocupante, ¿no? Pero eso también nos lleva a los docentes y a los formadores de docentes a reflexionar sobre la importancia de la politización de la formación docente. Al docente comprender su rol en la historia, en el tiempo presente, en su papel de comprender que en la educación, en la clase de aula, se forman mentes y corazones, ¿no? Se forman seres humanos que deben salir de esta trampa del individualismo, ¿no? Y de la colonización de la mente. Así que yo creo que su pregunta, compañero Danilo, me hizo acordar una experiencia cuando Lula perdió las elecciones en el 89. Nosotros estábamos en el 89 muy traumatizados con cómo Lula perdió las elecciones para un tipo raro en aquel entonces que representaba las élites, los terratenientes de aquel tiempo, Collor se llamaba, representaba todo lo que es este pasado colonial de Brasil y por supuesto de toda nuestra región, y delante de lo que era el asombro de mirar la pérdida de las elecciones de Lula, un compañero se volvió a nosotros que estábamos allá y preguntábamos, ¿qué haremos ahora? ¿Qué haremos ahora? Y él nos dijo, comenzaremos todo de nuevo. Entonces, yo creo que el legado de la pandemia, el mensaje de la pandemia es
comenzar todo de nuevo. Comenzar de nuevo significa letrarnos, aprender el mundo, comprender nuestras relaciones ecológicas con nuestra madre tierra, recuperar estas relaciones con las semillas, con el agua, con el aire, con la tierra, con los demás, con la comunidad, con el sentido del común, con el sentido del comunitario, de lo comunitario, caminar hacia una educación ambiental y una educación en ciencias de basis comunitaria, reconociendo saberes ancestrales, reconectándonos con los territorios, con los sabios de los territorios, los pueblos originarios, las comunidades de resistencia y reexistencia, las favelas, los grupos palenqueros que acá nombramos de quilombolas, los grupos tradicionales que supieran resistir y reexistir al colonialismo y sus terratenientes, ¿no? Y aprender con ellos y construir algo nuevo que nos lleve a una nueva alianza ecológica, ecosistémica, ecoexistencial, tierra existente, como prefiero nombrar. Y en eso creo que hay un trabajo gigantesco que comenzar de nuevo, recomenzar prácticamente desde el cero, porque aún estamos inmersos entre mentalidades egocéntricas, egocentradas y no ecocentradas, ¿no? Que piensan solo en sus libertades individuales de pensamiento individual y nada colectivo. Entonces es algo, una tarea gigante para nosotros educadores. En eso voy. Profesor Celso, muchísimas gracias y profesora Adela, muchísimas gracias. Bueno, estamos dando entonces cumplimiento pues a nuestro horario, a nuestro cronograma y de esta manera pues estamos dando ya también cierre a el conversatorio, el papel de la educación y de la academia tras 2 años de pandemia. Vamos a tener unas palabras de cierre con nuestro coordinador de la Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada, pero no sin antes, por supuesto, cerrar como debe ser este espacio que la profesora Adela y profesor Celso amablemente nos han propuesto, nos han compartido, permitirles a ustedes dos, profesora Adela y Celso, que nos dejen una reflexión final, un saludo, por supuesto, para todas las personas que nos están acompañando en este momento en la sala y posteriormente vamos a estar ya dando las palabras de cierre del Congreso. Ya les hemos compartido el registro de asistencia del bloque número 8 y sobre el final vamos a estarles compartiendo el registro de asistencia del día de hoy para que todas las personas que de pronto tuvieron algún inconveniente tengan la oportunidad de registrarse. Profesora Adela, ¿qué decir para finalizar? Y profesor Celso también. Bueno, agradezco la invitación, un saludo para Celso, un placer pues haber compartido este espacio y a todos los participantes. En todo caso, queda un debate allí muy fuerte sobre el tema de las vacunas, el tema de la pobreza, por eso yo proponía que hay que analizar esto desde perspectivas complejas, porque realmente son emergencias que se relacionan de diferente manera y tal vez eso es lo que, uno de los aspectos que deben quedar aquí muy claros también. Eh, Mientras, por ejemplo, aquí en el chat alguien decía, pero es que Pfizer, el presidente de Pfizer se cree el dueño del mundo. Sí, seguramente son los que tienen los poderes. El problema es frente a ese producto, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Porque o sea, no nos vacunamos porque son los dueños del mundo o porque no nos vacunamos. Yo dejaría, digamos, como pregunta eso. Sí, también creo que los problemas políticos son fundamentales. Los más afectados son los más desiguales. Por eso yo traje aquí el caso de la cárcel de Villavicencio, que son los presos en las peores condiciones, en donde en una celda pueden estar hasta 20 personas, ¿sí? Esas son las realidades de las cárceles latinoamericanas. Entonces, cómo las personas apropian ciertas prácticas para tratar de defenderse. Entonces, por eso esta problemática vale la pena investigarla, ¿sí? Desde otras perspectivas no causales, sino más complejas, más integrales. O sea, las mismas personas decían, pero es que nos quitó el miedo, ¿sí?
O sea, eso que llaman la moringa, el árbol de la esperanza, pues es muy interesante. Nos quitó el miedo, claro, eso tiene efectos en la producción de anticuerpos. Entonces, todo eso, digamos, hay que analizarlo de manera más general y más compleja. Bueno, muchas gracias. A usted, profesora, muchas gracias. Profesor Celso, qué decir ya para finalizar y por supuesto para saludar a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy en su conferencia. Agradecer muchísimo la oportunidad, el honor de estar con la profesora Adela, un honor gigante. Esta discusión es fundamental. Saludarles por el coraje de hacer este debate fundamental y decir que salud es un derecho humano universal. Y ahora está más claro que nunca que todos los países tienen que tener derecho a la vacuna, a toda la vacuna, que la ciencia debe ser un derecho humano universal, que todo el conocimiento debe ser derecho humano universal. No a las patentes, no a la mercancía de la vida, no a cualquier forma de privilegio, de desigualdad o de forma de hacer con que se crezca la desigualdad entre nuestros pueblos, entre nuestros hermanos y hermanas. La humanidad es una y necesitamos, delante de nuestras diferencias, multiplicar nuestras potencialidades y no aislarnos y hacer que la desigualdad tengamos el incremento de la necropolítica, el privilegio de unos en detrimento de otros. No al privilegio del conocimiento, vacunas para todos y salud pública de calidad para todos, ciencia para todos. Ciencia es un derecho humano universal, así como la educación y el derecho a la educación en ciencias, el derecho a la educación ambiental es un derecho humano universal también. Muchas gracias. Profesores, a ustedes muchísimas gracias. Así finalizamos entonces este espacio magistral de cierre de nuestro congreso. En nombre de la Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada, muchas gracias por haber acudido a nuestra invitación. Bueno, en este momento entonces vamos a proseguir ya con las palabras de cierre de nuestro congreso. Realmente muy agradecidos con todos ustedes por habernos acompañado durante estos 2 días. Esta es una iniciativa que, como todos ustedes lo saben, quienes nos han estado acompañando ya desde hace 2 años, nació durante pues el inicio de la pandemia. Nacimos como una estrategia de charlas. Estuvimos realizando charlas después para el 2020. Finalizando el 2020 nos propusimos no quedarnos allí, sino pasar un poco más allá, que esa iniciativa Lo Hacemos por TIC, que había tomado forma, que había tenido una recepción muy buena dentro de la comunidad académica, no se quedara allí y que definitivamente pudiera ser algo que pudiéramos estar realizando de manera continua. Y así fue que nació el Congreso Internacional de Investigación Interdisciplinar Lo Hacemos por TIC. El primer año, durante el 2020, tuvimos un aproximado de 16, 17 ponencias. Para este año ya logramos doblar ese número de ponencias con muchos profesores ya vinculados que nos ayudaron, por supuesto, en todas las tareas de ser jurados. Recibimos, como les decíamos, más de 100 ponencias. Estamos muy agradecidos realmente con todos ustedes por hacer de este evento un gran encuentro. Fue un proceso bastante importante el que se hizo a nivel de evaluación para poder seleccionar las 32 ponencias que se estuvieron presentando en el día de ayer y de hoy. Voy a darle paso entonces al profesor Carlos Martínez, coordinador de la Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada, que quiere dejarnos también unas palabras de agradecimiento a todos ustedes para dar cierre a este evento que hemos tenido durante estos 2 días. Danilo, muchas gracias. Yo creo que este espacio ha sido muy productivo, es un espacio de aprendizaje, de enriquecimiento y de sano debate y discusión de nuestras ideas, de aprender de las diferentes aristas de pensamiento en las diferentes ciencias ambientales, de salud, en el ámbito de la tecnología y la ingeniería, en el ámbito de la educación
y pues obviamente es productivo para todos nosotros haber participado en un evento como este. Pero no puedo dar este cierre sin agradecer finalmente a nuestros invitados internacionales que nos acompañaron con las ponencias magistrales muy productivas, muy interesantes, desde el profe Nexer de México, la profe Carolina Matamala de Chile, en su momento el profe Alfonso López Rivero de España, las profes que nos acompañaron de aquí de Colombia, la profe Alexandra Abuchar, y por supuesto la intervención de la profe Adela, el profe Amancio esta mañana y el profe Celso, que enriqueció ya nuestro último espacio en este tipo de conversatorio. Yo creo que ha sido muy interesante y también obviamente debo agradecer a todos los que nos han acompañado, ponentes que presentaron aquí sus trabajos de investigación, su avance y su aporte con respecto a lo que podemos esperar en esta situación de pandemia. Obviamente agradezco a todo el equipo técnico de la Rerrita que hizo posible, que está detrás de bambalinas, pendiente de que toda la parte técnica salga bien, de que el sonido funcione, de que nuestras cámaras funcionen, de que la presentación corra normalmente, y pues obviamente sin ellos no podría darse un evento como este. Y en especial agradezco a Danilo, que fue nuestro presentador y moderador, quien estuvo acompañándonos todas estos 2 días de sesiones, dando, digamos, un elemento importante y estando pendiente de todo el desarrollo del evento. A la Universidad Distrital y a todas las universidades que nos acompañaron y nos estuvieron apoyando en la realización de este segundo Congreso Internacional de Investigación Interdisciplinar, Lo Hacemos con TIC. Es una iniciativa que se dio por primera vez el año pasado, con la cual hemos tenido gratos resultados y que espero que continúe dándose en su tercera versión, y desde ya los invito a participar porque son estos los espacios que realmente enriquecen la academia, la universidad y la investigación. Muchas gracias a todos y Danilo, continúe usted con las palabras. Profesor Carlos, muchísimas gracias. Claro que sí, yo quisiera, por supuesto, cerrar agradeciendo a todo el equipo técnico. Creo que en muy pocos momentos tuvimos de pronto algunos retrasos, pero hicimos todo al pie de la letra, era lo que nos propusimos, hicimos un análisis muy a fondo de lo que nos salió bien, de lo que nos salió mal el año pasado, y quisimos, por supuesto, mejorar para ofrecerles a todos ustedes una grata experiencia durante estos 2 días. Muchísimas gracias a todo el equipo técnico de la Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada. Ustedes me ven a mí aquí, ven al profesor Carlos, al profesor Roberto, que nos estuvo acompañando ayer, pero detrás de esto hay todo un equipo técnico. De hecho, ustedes quienes son ponentes o fueron ponentes se dieron cuenta que 5 minutos antes de cada ponencia alguien les estaba escribiendo, preguntándoles si todo estaba bien, si estaban preparados. Ya estábamos por interno escribiendo, bueno, toda una logística que se vino preparando durante semanas para que todo saliera al pie de la letra, para que saliera muy bien. Realmente esperamos que hayan sido 2 días muy agradables para todos ustedes. Y la propuesta es seguir trabajando para que en el 2022 podamos tener el tercer Congreso Internacional de Investigación Interdisciplinar. Lo hacemos por TIC. Si las condiciones lo permiten, lo que proyectamos desde ya es que sea un congreso híbrido, que tengamos una sesión virtual y que por primera vez en la historia de nuestro congreso tengamos también una sesión presencial. Por supuesto, reitero, si las condiciones del contexto que estamos viviendo hoy en día nos lo permite, podernos encontrar el próximo año. Lo que sí es cierto es que seguramente vamos a tener tercer congreso en el año 2022. Muchísimas gracias a todos ustedes y con esto entonces me despido. Ya hemos dejado allí en el chat del Zoom los registros para las personas que de pronto tuvieron algún inconveniente al registrar la asistencia. No siendo más, me despido. Muchísimas gracias
que tengan una feliz noche, que pasen una un feliz mes, unas felices fiestas con sus familias, con sus amigos y por supuesto que se reencuentren a quienes de pronto están lejos. Muchas gracias y que estén muy bien. Hasta luego. Danilo, hay una mano levantada de Wilson Alexander. Profesora Adela, ¿cuándo vienes a Brasil? Qué gusto